orar un momentito, ¿ok? God is good. All the time. Hermana Isbeth, usted con la poca voz que le quede nos dirige en oración, ¿ok? Oremos, por favor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. All right. Jesús es mi Rey soberano. Las implicaciones de la soberanía de Dios en nuestro diario vivir. En las notas suyas, la página es la página número 3, donde dice: la Biblia nos enseña que Dios es completamente soberano y que posee el derecho a gobernar tal como Él quiere. Ese es el principio que hemos estado considerando en las últimas 2 semanas. No obstante, en ocasiones Dios no demuestra su poder por un largo tiempo y entonces repentinamente lo manifiesta y todos lo pueden ver. ¿Qué debemos nosotros hacer en ese interín? En lo que el hacha va y viene. En lo que el hacha va y viene es en lo que dice ahí. Ok, regresemos. La Biblia nos enseña que Dios es completamente soberano. Presten atención, por favor. Es completamente soberano y que posee el derecho a gobernar todo tal como Él quiera. Amén. Es soberano y Él tiene el derecho a gobernar y hacer las cosas como Él quiera. No obstante, o sin embargo, en ocasiones Dios no demuestra su poder por un largo tiempo. ¿Me están siguiendo, familia? All right, por un largo tiempo y entonces repentinamente lo manifiesta y todos lo pueden ver. La pregunta es simple, breve pregunta. ¿Qué se espera de un verdadero seguidor de Jesucristo? Uno que ha nacido de nuevo, uno que le pertenece a Cristo. ¿Qué es lo que se espera de esa persona en ese periodo de tiempo, en ese kairos tiempo en particular, que Dios no demuestra su poder por un largo tiempo? ¿Qué se espera? ¿Qué es lo que el verdadero discípulo de Jesucristo debe hacer conforme, por favor, conforme a lo que estamos considerando en este ciclo de Matete? ¿Qué debe hacer? Moisés. Paciencia, paciencia. That's a good thing to do. Oh, sí. Algo más. ¿Qué es lo que un verdadero, conforme a lo que estamos estudiando, qué es lo que debe hacer? ¿Perdón? Vamos a utilizar lo que Moisés dice. Ser paciente. Paciente, esa paciencia debe, ¿basada en qué? There you go. That's the whole thing, you know. Debe ser paciente para utilizar la aportación de Moisés. Esa paciencia está fundada, se origina, está parada ahí en la soberanía de Dios. Amén. Dios es soberano y si hasta en este momento Él decide no actuar, no demostrar su poder, no demostrar que Él gobierna todas las cosas, pues entonces yo preciso ser paciente descansando en ese atributo de Dios, que Dios es soberano. Amén. Right? Y en el proceso en que Dios interviene, ¿sabe? Pues sin duda alguna Dios va a continuar haciendo su obra en mi vida. Dios va a continuar removiendo cosas que necesito ser removidas de mi vida, santificándome y al mismo tiempo pues dándome la madurez que yo necesito tener y limpiando mi vida, limpiando mi mente, arreglando las cosas que Él tenga que arreglar de forma tal que cuando lo que posiblemente estamos esperando llegue, estemos preparados para recibirlo. Amén. Muchas veces hemos dicho en nuestra iglesia que las expresiones que a veces emitimos no necesariamente son correctas. Cuando decimos que yo estoy esperando por Dios, estoy esperando porque Dios conteste mi oración, estoy esperando por Dios, en realidad podríamos decir que la mayor parte de las veces es al revés. Es que Dios está esperando por nosotros. Dios está esperando por nosotros que nosotros, pues, posiblemente nos
decidamos confesar ciertas cosas en nuestra vida que son contrarias a la voluntad de Dios. Amén. ¿Estamos claros? ¿Sabe? Para no quedarnos mucho rato ahí. ¿Ok? Así que eso hemos visto. La otra cosa que vemos es que Dios es soberano en la manera que usa su poder. Él otorga su poder, hace su poder en la forma que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Dios es soberano en la manera que concede su poder a otros, poder para hacer distintas cosas, para ejecutar ciertas cosas, y hemos hablado sobre el particular, y entonces Dios es soberano en la manera que otorga su misericordia, ya eso lo vimos también. Y esta otra parte, Dios es soberano en la manera que muestra su gracia, y en ese particular que Dios muestra soberano en la manera que muestra su gracia, hemos estado enfocando en la gracia para salvación, la gracia salvadora, right? ¿Y por qué hemos pasado tanto tiempo en eso? Es pues porque precisamos lidiar con ese asunto, porque ese es el asunto más fundamental en la vida de todos los verdaderos seguidores de Cristo. Y si no podemos, con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues estar en paz con la gracia salvadora de Dios, pues, probablemente no vamos a poder procesar otros aspectos de la soberanía de Dios, que vamos a estar considerando aspectos que están directamente relacionados con nuestro diario vivir. Así que lo prudente es volver a leer la porción bíblica que, como nos dice Pedro, cuando habla del apóstol Pablo, allá en segunda de Pedro capítulo 3, pues hay cosas que son profundas que el apóstol Pablo enseña, que son cosas que muy probablemente están muy por encima de nuestra capacidad de poder entender, y pues necesitamos considerarlas, ¿verdad? Y dejar que el Espíritu Santo haga la obra que Él hace, que es la obra de iluminación en la vida de los creyentes. Así que en el capítulo 9, los primeros 24 versículos que ya hemos leído en 3 ocasiones, vamos a volver a leerlos nuevamente de forma antifonal. Yo leo el primer versículo y usted, perdón, y usted lee el siguiente. All right? Romanos capítulo 9. Versículo 1. Verdad digo en Cristo, Pablo hablando, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. La tristeza es por esto, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ya hemos dicho a la saciedad que cada una de estas cosas que se identifican en el versículo 4 y 5 son privilegios que el pueblo de Israel tuvo y que mal usó, mal interpretó, llegó a conclusiones equivocadas como resultado de esos privilegios que Dios le había otorgado. Versículo 5. A ellos también, hablando nuevamente de los privilegios, pertenecen los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el Mesías, el cual es Dios. Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y ya hemos repetido la saciedad nuevamente que en toda esta porción, estos 24 versículos y en todo el capítulo 9, ese versículo 6 es el versículo clave. El que nos permite entender por qué Pablo está diciendo lo que está diciendo. All right? Que todas estas cosas que tienen que ver con la salvación, con la elección en particular. Así que dice, yo leo el 6 y el 7. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Versículo 7. Ni por ser sus descendientes de Abraham, son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Pues la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo.
no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme, mire la palabra ahí, a la elección permaneciera no por las obras, sino por el que llama, que es Dios. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Porque la escritura dice a el faraón, para esto mismo te he levantado, te he puesto en esta posición de prominencia, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado, glorificado por toda la tierra. Hablando cada una de esas cosas de Dios. Dios es el que hace eso, ¿ok? Versículo 19. Pero me dirás otra objeción. ¿Por qué pues inculpa quien ha resistido a su voluntad, la voluntad de Dios? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? Él, hablando de Dios, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. Y también de los colombianos, de los mexicanos, de los puertorriqueños, de los cubanos, los americanos, los venezolanos, de los guatemaltecos, de los salvadoreños, de los peruanos y de todo aquel que no me haya acordado en este momento. Señor, bendiga su palabra. La vez pasada, una de las cosas que concluimos diciendo es que el error del judaísmo, en el contexto que Pablo está hablando y en el contexto del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, el error clásico de ellos fue el haber pretendido que al haber tomado parte, ser partícipes, recipientes de los privilegios nacionales de Israel, que fue lo que vimos en los versículos 4 y 5, que he dicho, cada vez que lo leemos, esos son privilegios, ¿ok? El error de ellos fue creer que porque ellos fueron partícipes de esos privilegios, eso les aseguraba de tomar parte de una forma individual en la bendición de Dios para salvación eterna. Dijimos también que la salvación, y ya esto lo sabemos como iglesia, no está determinada por quiénes son mis ancestros, no está determinada por cuál es mi raza, no está determinada sobre la base de ningún privilegio que yo haya recibido, en el caso de los judíos, que recibieron todos esos privilegios que están identificados en el versículo 4 y 5. Sabemos que la Escritura enseña que la salvación está basada solamente en la elección individual de Dios, que es lo que Pablo está enseñando en este capítulo número 9. Esa salvación que está basada solamente en la elección individual de Dios, y esa elección de Dios individual resulta en que el ser humano pecador, que está destinado por su pecado a estar separado eternamente de Dios, resulta en que ese ser humano ponga su fe en el Señor Jesucristo, fe en Cristo, no solamente para que le sane de una condición física, sino su fe en Cristo para el perdón de pecados y fe en Cristo para el regalo de Dios que es vida eterna. Hemos repetido eso ya en infinidad de ocasiones. Decidí comenzar por aquí porque pues probablemente algunas personas no estaban la vez pasada y era beneficioso que escucharan esto que fue con lo que incluimos la vez pasada. Hay quienes, posiblemente entre nosotros algunos todavía,
que asumen erróneamente que el crecer en un hogar cristiano les asegura la bendición de la salvación. Ese fue el error de los judíos, pensar que como ellos crecieron en el contexto de ser judíos y tener todos los privilegios de los judíos, pues eso les aseguraba, les garantizaba la bendición de la salvación. Hay personas que piensan erróneamente que el crecer en un hogar cristiano le garantiza esa bendición de salvación. Dijimos, escriba, si no lo escribió la otra vez, escríbalo ahora, 1 Corintios 7, 12 al 14, no lo vamos a leer ahora porque ya lo leímos la vez pasada. Dijimos que existen privilegios en el hecho de ser parte de una familia cristiana. En esa porción bíblica nos habla acerca de eso, aunque el contexto es de yugos desiguales y cuestiones de carácter matrimonial, pero se describe claramente los beneficios que tiene un hijo, ¿verdad? ¿Sabes? Que crece en un hogar donde al menos uno de los padres es creyente. Amén. Y el beneficio que experimenta uno de los cónyuges, si uno no es cristiano y el otro sí, los beneficios de santificación que experimenta ese cónyuge que no es cristiano por el hecho de vivir con un cónyuge que es cristiano. Right? Eso es lo que esa porción bíblica habla. Así que podemos inferir de eso, sin lugar a dudas, ¿verdad? Que ser parte de una familia cristiana, pues trae consigo algunos privilegios, pero también es correcto afirmar que no hay seguridad de que el hecho de haber crecido en una familia cristiana va a ser salvo a una persona. ¿Alguien dice amén? ¿Estamos claros cuanto a esto? Okay. Por otro lado, podemos decir que muchos padres cristianos se sienten culpables si sus hijos no creen en Cristo. ¿Me está escuchando? All right, vamos, déjeme repetir esto nuevamente, ¿ok? Muchos padres cristianos se sienten culpables si sus hijos no creen en Cristo. Pero el punto que tenemos que recordar es que ninguno de nosotros tenemos ningún control de ninguna clase sobre ese asunto. Amén. Right, ok. Is that clear in your mind? ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Todo lo que podemos hacer como padres cristianos es vivir nuestra fe en obediencia, vivir en un estilo de vida que le comunique a nuestros hijos que nosotros odiamos el pecado y todo lo que huela a pecado y que nosotros anhelamos, como se anhela agua en el desierto, obedecer a Dios. Y nos mantenemos firmes, escuche por favor, al momento de obedecer lo que Dios dice en su palabra. Si a alguna persona le agrada o no le agrada, le incomoda o no le incomoda, no provoca en nosotros el desistir de obedecer la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Ok? Lo primero nuevamente es reconocer que cuando se trata del asunto de la salvación, yo no tengo ninguna injerencia sobre el asunto, que lo que yo puedo hacer es vivir mi fe en obediencia constante, alabado sea el nombre de Cristo, a las Escrituras, en el contexto de mi familia, que cuando se trata de mi familia, pues lo que yo haga, las decisiones que tome mi familia, lo que aquí se puede hacer, lo que aquí no se puede hacer, lo que aquí se puede traer, lo que aquí no se puede traer, lo que aquí se ve, lo que aquí no se ve, sea respaldado por el contexto de la Escritura. Amén. Right? Eso puedo hacer, right? Y al mismo tiempo siempre reconociendo que la salvación es del Señor. La salvación le pertenece al Señor. ¿Okay? Así que el crecimiento en medio de cristianos, aún dentro de una iglesia, conozco personas que me pregunté, que hemos hablado de si son cristianos o son cristianos, ¿verdad? Cuando yo hacía esa pregunta, que ya hoy no la hago, ¿verdad? No. Y me han dicho, oh, sí. ¿Desde cuándo? Dice, oh, desde antes de nacer, porque antes de nacer mi mamá era cristiana y ya yo iba a la iglesia. Y pues yo, que alguien haya entendido lo que quiero decir, ¿verdad? Ok.
Okay. El punto es que el crecimiento en medios cristianos no es garantía de la salvación. Amén. Escuche, porque es importante. De la misma forma, importante esto, que crecer en un ambiente pagano de idolatría, de santería, de comunismo, de consumerismo, de avaricia, de codicia, de pornografía, de adulterio, de cuantas cosas usted se puede imaginar, el haber crecido en un ambiente como eso no garantiza que la persona va a ser un incrédulo. Amén. Así que la conclusión que llegamos la vez pasada es que en la misma forma en que no debemos enorgullecernos, llenarnos de orgullo porque hemos recibido a Cristo o porque mi hijo recibió a Cristo o porque mi hija le sirve al Señor y toda esa cuestión, de la misma forma en que no debe haber orgullo de ninguna clase en nosotros porque eso sea una realidad en la vida de nuestros hijos o de alguna persona que nosotros hemos tenido la oportunidad de influenciar, tampoco debemos culparnos a nosotros mismos cuando las personas que nosotros amamos rechazan el evangelio que nosotros hemos abrazado. Esa es la enseñanza. All right? Okay. So, por favor, si usted es de las personas que anda todo culpable pensando que está en sus manos el que su hijo, su hija, su esposo, su esposa, su papá y su mamá, pues acepten al Señor, pues entienda que eso está fuera de sus manos. Eso es prerrogativa de Dios. Suena medio incómodo, pero Dios es Dios. Y Dios es justo. Amén. All right? Y como hemos estado viendo, pues la salvación es un regalo que nadie se merece. Ok. So, en Romanos capítulo 9, versículos del 6 al 13, dijimos que el 6 es el versículo, mantengan su Biblia abierta, por favor, ok. Ahí. El versículo 6 es el versículo clave, ¿verdad? Donde nos dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas. ¿Lo está viendo? All right. Y el versículo 7 nos dice algo así como esto, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. All right. Puede ser de la tribu de Leví, o la tribu de Judá, o la tribu de Manase, whoever, right? Eso no garantiza que ser descendientes físicos de ninguna de esas tribus los convierte en hijos. Y luego dice, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. ¿Me está siguiendo? Right? No los que viven en Israel, en Tel Aviv, en Jerusalén, o que han emigrado de distintos países y tienen un trasfondo de herencia judaica, pues eso no los constituye a ellos en hijos de Dios, ¿ok? Sino, dice el pasaje, que los que son hijos son, según la promesa, son contados como descendientes. Versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara, right, tendrá ¿qué? Un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme o nuevamente la palabra, la elección permaneciese, no por obras sino por el que llama, se le dijo, el mayor va a servir al menor. Y como está escrito, ¿qué dice? A Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Okay. Now, de primera intención, parece, ¿verdad? Como si algo no hubiese funcionado bien. Me explico. Escuche, si muchos judíos están rechazando a Jesús como el Mesías, pues hay algo que no, como que no encaja bien, porque se supone que los judíos, particularmente la institución religiosa, fariseos, escribas, saduceos y toda esa gente, expertos en la ley, tenían toda la información
necesarias, habían sido partícipes de todos los privilegios habidos y por haber, y deberían estar más que preparados para recibir al Mesías y reconocer que ese es el Mesías. Amén. Pero entonces lo que vemos aquí en la Escritura es que hay miles y miles de judíos que están rechazando a Jesús como el Mesías. Sin embargo, hay montones de gentiles que están llegando a Cristo por medio de la fe. Ese es el argumento, eso es lo que Pablo tiene en mente, ¿sabes? O sea, aquí parece como si algo hubiese fallado, como si las promesas de Dios no se estuviesen realizando, hubiesen sido falsas, hubiesen sido en vano, ¿ok? Algunas preguntas pueden hacerse. ¿No es esto lo contrario de lo que Dios prometió? Dios no le prometió un Mesías a los gentiles, Dios le prometió un Mesías al pueblo de Israel. Pero ahora la mayor parte del pueblo de Israel está rechazando ese Mesías y montones de gente que son gentiles están recibiendo ese Mesías. Es lógico entonces preguntarse, ven acá, pero Pablo, un momentito. Párate un momentito aquí. ¿No es eso contrario a lo que Dios prometió? ¿Encaja eso dentro del plan de Dios? Pablo, ¿no será que las promesas de Dios han fallado? ¿La palabra de Dios ha fallado? Y si la palabra de Dios ha fallado con relación a las promesas, ¿cómo voy yo entonces a poner yo mi fe y mi confianza en este Jesucristo que supuestamente es el Mesías? Por alguna razón, hermanos y hermanas, Pablo está atendiendo este asunto dentro de este tratado teológico y doctrinal que es el libro de Romanos. Por alguna razón, él se detiene luego de en el capítulo 8 proclamar la salvación y la seguridad eterna y hace este paréntesis para atender este asunto. En el versículo 6, Pablo inmediatamente nos informa que no ha habido ninguna falla de ninguna clase en la palabra de Dios. Pablo está pronto a probar con su argumento que la palabra de Dios ha sido cumplida en lo que respecta a los judíos y lo que respecta a los gentiles. ¿Okay? Me explico. La doctrina de la elección divina es la única explicación adecuada para dos cosas. Una, para el alejamiento de los judíos incrédulos, lo único que explica, que puede explicar el alejamiento de los judíos incrédulos y lo único que puede explicar el acercamiento a la fe de los gentiles. La doctrina de la elección divina. Importante porque en última instancia, ¿verdad? La explicación más acertada para el hecho de que los no creyentes y personas no crean y que para personas crean reside precisamente en la elección divina. Ahora bien, ¿cómo podemos explicar, sígame por favor, la incredulidad y el consiguiente juicio de los hombres? ¿Cómo podemos explicar eso? Hay dos cosas que Pablo identifica aquí, vamos a mirarlas superficialmente porque en el resto de la porción bíblica se explica en detalles. Primeramente, los hombres se pierden, el ser humano se pierde porque no han elegido aceptar la provisión de salvación de Dios en Jesucristo. Wow, pero ven acá. Eso va contrario a lo que Pablo está enseñando. Pero no es de esa forma, porque ya le he dicho en las clases que hemos tenido anteriormente que el Romanos no se acaba en el capítulo 9. Hay un capítulo 10. ¿Estamos? ¿Se acuerda? Capítulo 10 de Romanos. Ve allá un momento, por favor. ¿Cómo puedo explicar la incredulidad y el consiguiente juicio de los hombres? Dos aspectos a la respuesta. ¿Okay?
Primero, los hombres se pierden porque no han elegido, porque tienen una responsabilidad, aceptar la provisión de salvación de Dios en Cristo Jesús. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, de forma tal que todo aquel que en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. All right? En Romanos 10, del 9 al 13. Lo hemos leído varias veces, pero volvemos a leerlo porque lo que estamos tratando no es algo que, no es tengamos una mente súper iluminada, que simplemente con leer así por encima podamos procesar y podamos entender todo esto. Lo más probable es que no lo lleguemos ni a entender. Amén. Pero entonces, como hemos dicho, ¿sabes? Pablo no apela al razonamiento humano o a la capacidad de análisis del ser humano cuando trata de explicar cosas como la que está hablando aquí, que es la elección. Pablo lo que hace es ir y citar pasajes bíblicos. Right? Pues no creo que nosotros ninguno tengamos una capacidad superior a la que Pablo tenía. Right? So, vamos entonces ahí en el capítulo 10, versículos del 9 al 13, que dice lo siguiente. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvos. Right? Primero, los hombres se pierden porque no han elegido aceptar la provisión de salvación de Dios en Cristo Jesús. ¿Okay? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree, confiesa para salvación, porque la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que lo invocan, right? Ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Será salvo, ¿okay? Así que la respuesta tiene dos aspectos. Primero, los hombres se pierden porque no han elegido aceptar la provisión de salvación de Dios en Jesucristo. Y segundo, están perdidos porque Dios no los ha escogido. All right? Esas dos cosas las vemos en la Escritura, familia. No podemos, ¿cómo te voy a decir? Decídase. O una cosa o la otra. Pues no hay tal cosa cuando se trata del asunto de la salvación en la Biblia. No hay tal cosa de una cosa o la otra. Las dos cosas están presentes. Y lo que la Escritura nos enseña, las dos cosas están presentes, pero hay una que precede a la otra. Porque sin esa una, la otra no es posible. El segundo aspecto es que están perdidos porque no los ha escogido a Dios. Y Romanos 9, precisamente, en Romanos 9, el énfasis de Pablo es en ese aspecto. Right? En Romanos 10 es en el otro aspecto. ¿Estamos? Pero el 9, el aspecto que Pablo está enfatizando es en eso. Es que el ser humano está perdido simplemente porque Dios no lo ha escogido. Nuevamente, el error de los judíos consistía en pensar que todos los judíos son elegidos y por lo tanto deben ser salvos. Esa asunción, o suposición mejor dicho, estaba basada en la idea de que todos los israelitas eran escogidos de Dios. Y ya Pablo establece que no todo el que ha nacido físicamente es un verdadero israelita, sino los que son hijos de la ¿qué? De la promesa. All right. Okay. Así que los judíos llegaron a la conclusión que debido a que eran descendientes físicos de Abraham, se les garantizaba un lugar en el reino de Dios. Y Pablo lo que está haciendo es que está corrigiendo ese concepto errado, right? Informándole, entre otras cosas, como ya hemos leído, que el hecho de ser un descendiente de Jacob o de Israel, la persona que sea descendiente, esa persona no necesariamente es un israelita verdadero. Y Pablo también establece que tampoco todos los hijos de Abraham, mejor dicho, son hijos de Dios. Pregunta entonces es,
Si el ser un descendiente físico de Abraham no es la base, de entrada, de nuestra entrada a las bendiciones de la salvación, ¿qué determina quién recibe estas bendiciones? La respuesta bíblica es simple. Lo determina la elección divina. Don't like it. No es justo. It's not fair. No se preocupe si piensa de esa forma, porque esas son las objeciones que Pablo precisamente está presentando en los próximos versículos, porque Pablo ya anticipa que quien va a estar leyendo, eso es lo que va a pensar. Los hijos de Dios son los hijos de la promesa según el versículo número 8 del capítulo 9. Que tú le enseñas que Dios promete a Abraham que tendrá un hijo y que por medio de ese hijo las promesas se cumplirán. Pero ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Tuvo más de uno. Right? Okay. Right? Tuvo otro que se llamó Ismael. ¿Cuál nació primero? Ismael. Okay. Ahora, sabemos que Ismael es resultado de esfuerzos humanos. Abraham y Sara deciden utilizar esfuerzos humanos y de ahí es que sale Ismael. A través de una madre sustituta que se llamaba ¿cómo? Agar. Right? Tiene dos hijos, pero uno de ellos es el hijo de la promesa, Isaac. Así que por lo tanto, no todos los ese es el punto. Right? Uno de ellos es hijo de la promesa. Por lo tanto, desde la soltada, desde el primero comienzo, es correcto afirmar que no todos, nuevamente, los descendientes de Abraham iban a ser los receptores, recipientes, si usted quiere, de las bendiciones prometidas por Dios. Será el error clásico de los judíos. La Escritura dice que Dios elige a Isaac y Dios rechaza a Ismael. Entonces la pregunta es, ¿falló la palabra de Dios porque eligió Dios a Isaac y rechazó a Ismael? De ninguna manera. ¿Por qué razón? Alguien me contesta. Porque es soberano, pero algo más específico que hemos cubierto aquí. La elección divina, pero ya él había anticipado que iba a ser a través de quién. Del que la promesa iba a venir, a través de Isaac. O sea que Dios no está mal por ningún lado. Right? Primero porque Él es soberano y Él hace lo que Él quiera. Amén. Y ya Él había establecido que la descendencia iba a venir a través del hijo de la promesa. ¿Ok? Ahora, como dicen los boricuas, présteme atención. ¿Okay? Now, es normal, es de esperarse que cualquier persona que se proponga leer la Escritura y cualquiera de ustedes que haya leído esto varias veces, es lógico de esperar, es normal esperar que alguno pueda objetar que el principio de la elección que Pablo está enseñando difícilmente pueda establecerse en base a la evidencia de la elección que Dios hizo por Isaac y su rechazo por Ismael. Cualquiera puede decir, ese no es el mejor ejemplo. Consígueme algo mejor. Porque ese ejemplo tiene a lot of flaws, defectos. Okay. Sí, los dos tuvieron el mismo papá. Pero hasta ahí llega la cosa. Porque no tuvieron la misma mamá. Alguien puede decir, pues, Isaac era hijo de Sara y de Abraham, pero Ismael era hijo de Agar, era una concubina. Por lo tanto, no es de sorprender que Ismael fuese rechazado y que Isaac fuese elegido.
¿Es un razonamiento lógico o no? Claro que sí, right? Acuérdese que Pablo está presentando todo el libro de Romanos. Usted piense en, si alguna vez ha estado en algún juicio o ha visto algún juicio por televisión o lo que sea, en el libro de Romanos es Pablo presentando su caso, su argumento en cuanto a la salvación por gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo. Pablo está presentando toda clase de argumentos para probar su punto. El punto que él había estado combatiendo y persiguiendo por años hasta que tiene su encuentro genuino con el Salvador en el camino a Damasco. De ahí en adelante todo cambia. Y Romanos es un tratado teológico doctrinal para probar precisamente la realidad de que Cristo es Dios y que es el Mesías esperado. Por lo tanto, Pablo anticipa que la gente puede decir, pero ese ejemplo no es el bueno. Don't hold water, como dicen los americanos, ¿verdad? ¿Sabes que no? Tiene muchos agujeros. Pues entonces Pablo dice, pues yo te voy a dar un ejemplo mejor, que es el próximo, right? ¿Ok? Por lo tanto, Pablo señala su segunda ilustración de la elección, que es la elección de Dios por Jacob y su rechazo por ¿quién? Versículos 10 y 13 que ya leímos hace un momento. En este caso, los dos hijos tienen la misma mamá y el mismo papá. ¿Cierto o no? Son producto de la misma unión. De la misma, esa unión que permite que Rebeca quede embarazada. Right? No fue que, o sea, no es que son hijos hermanos de mamá y papá, pero uno nació un año y otro nació 2 años después, sino que es que de esa misma interacción entre el hombre y la mujer son concebidos los dos. ¿Estamos o no estamos? Aquí no hay chance de que el hijo de una concubina, aquí ese argumento ya no está presente. ¿Okay? Nacen de los mismos padres e incluso de la misma unión, no de una unión subsiguiente. Como sabemos, eran mellizos, gemelos. O sea que pues, poco probable, no sabemos si eran fraternos o idénticos, ese detalle no se dice en la Escritura, pero el punto es que poco probable que dos hermanos puedan parecerse más que dos hermanos que son mellizos. Aún así, que es el punto de la elección, Dios escoge a uno y rechaza al otro. Ese es el argumento que Pablo está tratando de poner. ¿Okay? Now, es significativo que la elección de Jacob y no la de Esaú, eso es para probar que Dios es soberano y Él elige a quien quiera elegir. Él es Dios y cuando a Él le place puede ir en contra de lo que Él ha establecido. That's profound, right? Okay. No es para que ninguno de nosotros cojamos una licencia y digo, pues yo voy a hacer lo que es contrario a lo que Dios dice porque Dios me habló y me dijo que yo hiciera esto. Pero Dios es soberano, right? Y cuando Él quiere, las leyes de la naturaleza las establece Dios, ¿sí o no? And when He wants, He overrules them. ¿Cómo se dice overrule en español? ¿A qué? Overrule. ¿Cómo es esa frase la utilizan los jueces? Anular, no. No al lugar, o no al lugar, ¿sabe? Cuando un abogado hace un reclamo, anular, anyway, anula, that's a good thing, anular, ok, all right. ¿Sabe? Todos sabemos que cualquier persona que esté en un bote, all right, y le dé por salirse del bote,
sin tener salvavidas y sin tener nada, y se tira en el agua, ¿qué le va a pasar? No, pero se queda flotando, ¿ok? Se hunde, right? Ok, pues, pero Dios cuando Él quiere, He overrules that, anula esas leyes. Y hay personas que caminaron sobre las aguas, ¿sí o no? All right? So, Dios es soberano, ¿ok? So, punto aquí que la elección de Dios de Jacob y no de Saúl es contraria a lo que pudiéramos esperar. En el contexto bíblico del Antiguo Testamento, el hijo que nacía primero, si eran gemelos, el que nacía primero, de hecho, gemelo o no gemelo, el hijo que naciera primero, ese era el que se le garantizaba una cosa que se conoce como la primogenitura. Es el primogénito. ¿Right? Y aun cuando eso es establecido por Dios, aún así Dios indicó que su elección por el hijo más joven de Rebeca, antes que Jacob y Esaú nacieran. ¿Okay? Dios indicó que Él iba a elegir, mejor dicho, el más joven, el que nació después, no el primero, no el primogénito. En Génesis capítulo 25, alguien lo puede buscar, por favor. Génesis 25, versículos del 21 al 23. La persona que lo tenga, levanta la mano. Hermana Yadira, lea. En Génesis 25, versículos del 21 al 23. Escriba la cita bíblica por cualquier lugar por ahí, porque en caso de que usted quiera hacer su propio estudio, lo que sea, pues ya sabe de dónde es que sale la referencia que Pablo está haciendo. Dale, hermana. Perdona. Es Génesis 25, versículos del 21 al 23. Dale. Y el mayor servirá al menor. ¿Ok? El punto aquí es que Dios señala su elección por Jacob sobre Saúl desde antes de su nacimiento. Y la implicación es que, más importante para nosotros, porque estamos hablando de todo esto en base a que Dios es soberano en la manera que muestra su gracia y particularmente su gracia salvadora. No miss that, porque lo que estamos viendo aquí es precisamente por eso, por ese elemento. ¿Okay? Así que Dios señala su elección por Jacob sobre Esaú antes del nacimiento, antes de que nacieran, antes de que ninguno abriese la boca, antes que ninguno hiciese una maldad, antes de que ninguno fuese obediente o fuese desobediente. Dios establece su elección, señala su elección sin considerar las obras que cualquiera de ellos hubiese hecho. Mucho antes de eso, Dios dijo, este es el que es. ¿Ok? Ahora, no es que Dios iba a ignorar lo que estos dos individuos iban a hacer. Más bien su elección se hace sin considerar sus obras, que es el punto, ¿ok? Y su elección era y debe ser para cada uno de nosotros una declaración y una demostración clara de la soberanía de Dios. Por eso es que en los versículos 11 y 12 del capítulo 9, que usted tiene delante de usted abierto en este momento de Romanos, dice esto, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Y después dice, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Ahora, por otro lado, no debemos obviar, dejar de notar,
que cuando Dios elige a Jacob por encima de Esaú, lo hace a pesar, si usted lee un poco en Génesis, lo hace Dios a pesar de la preferencia que Isaac tenía por Esaú. Isaac prefería a Esaú. Quien prefería a Jacob era Rebeca. Pero Isaac, Esaú was Isaac's boy, como diríamos aquí en los Estados Unidos. ¿Okay? Así que antes de comenzar la historia de estos dos individuos, Jacob fue la elección de Dios y Esaú fue rechazado. Y al final de la historia de estos individuos, Jacob es el hijo que recibe las bendiciones de Dios y no Esaú. Ahora, para que no pensemos, escuche que es importante esto que vamos a decir, que la elección de Dios por Jacob no incluyera también el rechazo por Esaú, porque la elección de Jacob incluye el rechazo por Esaú. Ahí es donde nos choca, ahí es donde no podemos tragar, tú sabes, ahí es donde decimos, pero ¿qué clase de Dios es este? Para que nosotros no llegamos a la conclusión de que la elección de Dios por Jacob no incluyera también el rechazo de Esaú, Pablo nos recuerda lo siguiente, ahí en el versículo 13, ¿alguien lee el versículo 13? De Romanos 9. All right. ¿Por qué está escrito ahí? Porque Pablo quiere dejar claro, ¿sabe? Que la elección de uno implicaba también el rechazo del otro. Porque Dios es soberano y Dios hace las cosas como Él quiere. Así que la soberanía de Dios demostrada en la elección, pero también, este es el punto, la soberanía de Dios también es demostrada en el rechazo. ¿Entendió? Okay. Es incómodo, pero ese es el Dios que si alguno de nosotros es salvo, ha tenido misericordia de nosotros que no merecemos. Versículos del 14 al 18, pues entonces nos da otro contraste. ¿Right? Aquí vemos entonces la situación con Moisés y la situación de Faraón. A Moisés se le dice que sí y a Faraón se le dice que no. No, simplemente para aclarar algo, no había mucha diferencia entre Moisés y Faraón. Antes de la elección, los dos eran igual de pecadores. Los dos eran asesinos. All right? Si en algún momento Moisés decide rechazar la comodidad de los placeres de Egipto, identificarse con el pueblo de Dios, el sufrimiento y poner sus ojos en la ciudad que está por venir, es simplemente el resultado de la elección de Dios. Understand that? Right? So, versículo 14 y 18 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Todo el mundo está viendo? Pues ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay injusticia en Dios? Pues porque Dios elige a uno y rechaza a otro de antemano. Dios es injusto por eso. Right? ¿Cuál es la contestación? Se reprenda al Señor tal tipo de pensamiento. De ninguna manera. No, 1,000,000,000 de veces no. Y después dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene que. Porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado, te he colocado en esta posición de prominencia. ¿Para qué? Para mostrar en ti mi poder. Pero yo creía que el poder de Dios se había mostrado a través de Moisés, que fue el que hizo todos aquellos milagros y fue el que abrió el mar rojo. Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere
tiene misericordia, Dios, y el que quiere endurecer, endurece. Now, en este versículo 14, Pablo emite una pregunta que espera una respuesta negativa, obviamente. ¿Cuál es la pregunta que Pablo establece ahí? ¿Qué? La primera, que pues diremos, ¿qué? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios no nos permita que hagamos una pregunta como esa. ¿Okay? Ahora, todos sabemos, yo espero que en este momento, como iglesia local, estemos claros de que Dios está libre de cualquier acusación que se le pueda hacer de injusticia. Amén. Not a chance. No, si esta pregunta presupone una respuesta, ¿verdad? ¿Sabe? Tiene que haber alguna razón para formular esta pregunta. La razón es que Pablo está enseñando sobre un asunto importante, que es el que estamos discutiendo aquí en esta clase, que es la elección divina. El asunto de que Dios elige a uno y rechaza a otro. Y en específico, el hecho que Dios es soberano en la manera en que muestra su gracia, y en específico su gracia salvadora. Cuando Dios elige a una persona para salvación, Dios siempre lo hace sobre la base de la gracia. Pero es importante que Dios lo hace sobre la base de la gracia y esa gracia salvadora es concedida por su elección soberana. Nunca en base de ninguna obra que la persona pueda haber hecho o pueda hacer en el pasado o que pueda hacer, porque hay personas que dicen, oh, Dios elige porque Dios sabe que esta persona eventualmente va a poder ser útil en el reino de Dios. Get that out of your mind, that is not like that. Obras pasadas, obras futuras no tienen absolutamente nada que ver. Si Pablo no hubiese estado enseñando acerca de la doctrina de la salvación, la pregunta hubiese sido inapropiada posiblemente, pero Pablo está enseñando acerca de la elección, que es la razón por la que se formula la pregunta acerca de la injusticia. La pregunta antes de concluir. ¿Cómo entonces puede Dios decidir salvar a un hombre y endurecer a otro sin ser acusado de injusticia? That is a good question. La respuesta no es tan complicada. Es una palabra. La palabra es gracia. La pregunta es, ¿cómo puede Dios decidir salvar a un hombre? Dios decide, yo voy a salvar a este, y decidir endurecer a otro sin que Dios pueda ser acusado de injusticia. La respuesta está en la palabra gracia. Y si de primera intención no lo puede procesar bien, no se preocupe. El punto es que la salvación es un asunto de la gracia soberana divina, concedida esa gracia salvadora a quien Dios elige para que sean sus receptores, recipientes. La gracia es una cosa gloriosa, maravillosa, que Dios concede a pecadores culpables que no son merecedores de las bendiciones de Dios. ¿Estamos claros? La justicia, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo entonces puede Dios decidir salvar a un hombre y endurecer a otro sin ser acusado de injusticia? La justicia, queremos hablar de justicia, ¿ok? La justicia está relacionada con lo que la gente recibe o cuando la gente recibe lo que merece. ¿Es justo?
Me explico. Es una injusticia que un hombre trabaje para un empleador y ese empleador no le pague. ¿Sí o no? Eso es una injusticia. Es una injusticia también cuando un criminal culpable no recibe su castigo. ¿Right? Confeso, yo lo hice, pero no recibo castigo de ninguna clase. Eso es una injusticia. Porque no recibe lo que se merece. ¿Estamos claros? All right? Ok. Por lo tanto, Dios no es injusto al condenar a pecadores al tormento eterno. Porque los pecadores están recibiendo ¿qué? Lo que merecen. Están obteniendo precisamente lo que merecen. Un poquito más allá, esta parte es bonita para nosotros. Dios no se goza en que la gente perezca, de paso, ¿ok? Right? Y nosotros no somos llamados a disfrutar eso tampoco. Eso sería muy morboso si hubiese espacio en la mente de una persona para sentir de esa forma. Pero es importante que Dios no es injusto al condenar pecadores al tormento eterno porque estos están obteniendo precisamente lo que merecen. Si Dios decide salvar a un hombre y endurecer a otro, right? Pues esa persona, pues, que no es salva, pues está recibiendo lo que merece. Dios no es injusto cuando salva a gente, a alguna persona. Escuche que es bien importante esto. Porque si un criminal, ¿verdad? ¿Sabe? Es una injusticia que un criminal culpable no reciba su castigo. ¿Right? Y cada uno de nosotros somos criminales culpables que merecemos un castigo. Criminal será usted, a mí no me mete en ese grupo, ¿verdad? ¿Sabe? No estoy hablando de literalmente, pero somos pecadores que merecemos el castigo, ya se acabó. Right? Así que Dios no es injusto cuando Dios salva a gente. El castigo para los pecadores a quienes Dios ha salvado ha sido cargado por el Señor Jesucristo, quien murió en el lugar de cada uno de nosotros, trayendo para sí la ira de Dios. Por lo tanto, Dios es justo al condenar a los hombres, al cargar la penalidad del pecado que merecen, y Dios es justo también al salvar a los hombres cuya penalidad le fue cargada al Señor Jesucristo. Es justo en todo momento, no hay injusticia. Es justo en condenar a pecadores a recibir el castigo que merecen, es justo, es justo. Y es justo en salvar a pecadores por los cuales Cristo ya ha pagado la penalidad de ellos. Justicia en Dios. Escuché esto y terminamos. Escriba por ahí en algún lugar. Romanos 3, 21, 26. No lo busque, simplemente déjeme leerlo. Pero ahora, escúcheme por favor. Aparte de la ley, escuche, se ha manifestado la justicia de Dios. Está hablando de Cristo. El domingo hablamos de la bondad de Dios, que es Cristo. Aquí Pablo está hablando de la justicia de Dios, que es Cristo. Testificada por la ley. La ley hablaba de la justicia de Dios, que era Cristo. Testificada por la ley, por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero mire ahora, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿De qué forma? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, escuche, su justicia,
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. So, Dios es soberano en todas las cosas. Dios es soberano en la forma en que muestra su gracia. Y pues todavía nos queda una parte más para cubrir este paréntesis y entrar al estudio normal, ¿verdad? Que tenemos. A mí me presta un lapicero. Préstame tu lapicero. Thank you. All right. ¿Dónde estoy? Oh, aquí. All right. Y este de aquí también. Puedes poner este sobrecito ahí y ponerle la fecha. Ok, vamos a orar un momentito. ¿Quiénes no estaban anoche en la reunión que tuvimos? Levanten la mano, levanten la mano alta los que no estaban anoche en la reunión. Ok, pues en el domingo próximo, si usted viene después del servicio, pues nos quedamos un ratito y le explicamos detenidamente el contenido de la reunión. ¿Ok? Right? ¿Amén? All right. Ok. All right. Si alguien va a ofrendar, you know what you need to do. Hay unos listados aquí que son para las empanadillas del fundraiser del domingo. All right? Son empanadillas congeladas. Eso es lo que tengo entendido. Así que si no se ha anotado, pues anótese de forma tal que se puedan tener preparadas y que cuando todo el mundo venga, pues podamos pues disfrutar de eso. ¿Ok? All right. God is good. All the time. Añada también en su lista de oración a la hermana Rosita, que parece que el flu ese le está entrando por ahí, ¿verdad? ¿Sabes? No, he estado así todo el día. Qué bueno es el Señor, amén. Si no ha leído detenidamente el texto que le enviamos hoy, antes de acostarse, vuelva a leerlo. ¿Ok? Y medite en la porción bíblica. Es muy cortita, medite en ella. Y si le pica la curiosidad, le hace entonces todo el capítulo de Juan, capítulo 15, y va a dormir con mucha paz, con mucha tranquilidad. All right? Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos por el tiempo que nos has permitido tener aquí en esta noche. Gracias por la salud que nos concedes, Señor. Gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Gracias por, Señor, ser tan bueno y tan paciente con nosotros. Gracias por haber puesto tus ojos en nosotros, Padre Santo. Y pues te reconocemos por quien tú eres. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres justo. No hay injusticia de ninguna clase en ti, Señor. Tú eres omnisciente. Nosotros tenemos un conocimiento muy, pero que muy, muy limitado, Señor. Y hay cosas que son, como tu palabra misma dice, son profundas, son difíciles de entender. Y nosotros somos llamados a caminar no por vista, sino por fe, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a que seamos sensitivos, Padre, a lo que tú nos quieres enseñar y que, pues, sigamos el ejemplo bíblico, como es el caso de Pablo, Señor, y que no tratemos de explicar cosas con el razonamiento limitado que tenemos, Señor, y que simplemente confiemos en tu palabra, las verdades que tu palabra dice, Señor, y que descansemos en ellas, Señor. Gracias por haber enviado a Cristo a que pagara el precio de nuestros pecados. Gracias por habernos regalado tu santa palabra, tu revelación. Gracias que ya no necesitamos ninguna revelación de nadie. Gracias por el Espíritu Santo con el cual nos has sellado, Padre Santo, y
Y gracias por la certeza que tenemos que tú comenzaste una obra en nosotros y tú la estás perfeccionando. Lo que tú comienzas, tú lo terminas. Ayúdanos a continuar confiando en ti, Señor. Ayúdanos a decir que no cuando se trata de hacer las cosas que tú nos has llamado a hacer, Padre Santo. Ayúdanos a ser compasivos, a ser tiernos, pero al mismo tiempo firmes, Señor, y no claudicar en nuestra obediencia a lo que ya conocemos que tú has establecido como correcto, Señor. Gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia. Llévanos de regreso a nuestros hogares en paz y tranquilidad. Y si se nos da el tiempo de poder leer esta porción bíblica de Juan 15, Señor, pues háblanos a través de ella, Señor, que podamos dormir, conciliar el sueño, considerando tu gloriosa palabra. En el nombre de Jesús, amén.